El búnker de Valdehierro. Si algo me pasa después de escribir esto, que sirva como advertencia para cualquiera que lea estas líneas. Lo que encontramos en el bosque de Valdehierro debería haberse quedado enterrado para siempre. Mi nombre es Álvaro Jiménez, y hasta hace una semana vivía en la creencia de que el mayor peligro en nuestro pueblo era morirse de aburrimiento. Valdehierro es uno de esos lugares perdidos en las montañas de Castilla-La Mancha, donde el tiempo parece haberse detenido en 1975. 300 habitantes en invierno, quizás 500 en verano cuando llegan los turistas de Madrid, buscando autenticidad rural y aire limpio. Para entender lo que pasó, primero tenéis que entender cómo es vivir aquí, cuando tienes 21 años, y todos tus sueños apuntan hacia cualquier sitio que no sea este agujero perdido entre montañas. 8 meses del año, Valdehierro es un cementerio. No hay cine, no hay discoteca, no hay ni siquiera un McDonald's. La diversión más emocionante es ver cómo don Tomás discute con su mujer sobre el precio del jamón en el único bar del pueblo. Pero cuando llega el verano, algo cambia. Es como si el pueblo despertara de un coma profundo. Los chavales que se fueron a estudiar regresan. Los que se quedaron atrapados como yo, recuperamos algo parecido a la esperanza. Y durante 3 meses gloriosos, Valdehierro se convierte en nuestro patio de recreo personal. Éramos 6 los que nos quedamos después de que nuestros amigos más listos escaparan a las universidades de Madrid, Barcelona o Valencia. 6 inadaptados unidos por la mala suerte y la falta de pasta para largarnos. Pero habíamos hecho un pacto. Si íbamos a estar condenados a pasar otro verano en este pueblo de mierda, al menos iba a ser el mejor verano de nuestras vidas. Los otros 5 eran Dani Morales, mi mejor amigo desde que tenemos memoria. 21 años, mecánico en el taller de su padre, obsesionado con las motos y con un talento natural para encontrar problemas. Era el tipo de tío que siempre sabía dónde estaban los mejores sitios para hacer botellón sin que nos pillara la Guardia Civil. Elena Vázquez, la chica más lista del instituto y la única que se había quedado por voluntad propia. Sus padres eran médicos y tenía plaza en medicina en la Complutense, pero había decidido tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma. Pelo rojo, pecas y una sonrisa que hacía que me olvidara de lo aburrido que era este pueblo. Paula Ruiz, la rebelde oficial de nuestro grupo. 20 años, pelo negro corto, piercings por toda la cara y una actitud de que se joda todo que la hacía irresistible. Sus padres regentaban la panadería del pueblo, pero ella había decidido que su futuro estaba en la música punk, no en el pan de molde. Cristóbal Cristo Sánchez, el gigante bueno del grupo. 1,90 de altura, 120 kilos de músculo por el trabajo en el campo, pero con el corazón más grande de España. Era el tipo de persona que se preocupaba por si las hormigas sentían dolor cuando las pisaba. Jaime Fernández, el nervioso del grupo, flaco como un espárrago, con gafas de culo de vaso y una tendencia a entrar en pánico por cualquier cosa. Sus padres querían que estudiara contabilidad, pero él prefería leer novelas de terror y ver películas de zombies. Habíamos decidido que este iba a ser nuestro verano de libertad absoluta. Fiestas cada fin de semana en sitios diferentes para que no nos pillaran. El pueblo estaba rodeado de bosques, ruinas, casas abandonadas, sitios perfectos para montar juergas épicas sin molestar a nadie. Durante las primeras 8 semanas, nuestro plan funcionó a la perfección. Habíamos celebrado fiestas en la vieja cantera abandonada, en las ruinas del convento medieval de las afueras, en el cortijo quemado de la familia Herrera. Cada fin de semana era una nueva aventura, una nueva historia que contar. Pero entonces, Dani encontró el sendero. Era un jueves de mediados de julio, uno de esos días de calor sofocante que te hacen sudar solo por respirar. Llevaba toda la mañana en el garage de mi padre, intentando arreglar los frenos de mi Vespa, que había empezado a hacer unos ruidos raros.
Tenía las manos hasta los codos de grasa y el mono de trabajo empapado de sudor cuando sonó mi móvil. «Álvaro, colega, ¿tienes planes para esta tarde?». Era la voz emocionada de Dani. Tenía pensado ducharme, cenar y ver algo en Netflix hasta quedarme frito. Respondí, limpiándome las manos con un trapo sucio. «¿Por qué? He encontrado algo jodidamente increíble en el bosque. Tienes que verlo. He llamado ya a los demás. Quedamos en 1 hora en la plaza». Honestamente, no tenía muchas ganas. Después de 8 semanas de fiestas consecutivas, estaba empezando a notar que mi hígado protestaba. Además, estaba intentando ahorrar dinero para largarme de Valdehierro en cuanto fuera posible, y las juergas de fin de semana me estaban dejando sin blanca. «No sé, tío. Estoy reventado y mañana tengo que madrugar». «Es solo para explorar, no para montar una fiesta», me cortó Dani. «Te lo juro por la tumba de mi abuelo. Solo quiero enseñaros lo que he encontrado. 1 hora, 2 como mucho». Ese «te lo juro por la tumba de mi abuelo» era el juramento más sagrado en el vocabulario de Dani. Solo lo usaba cuando algo era realmente importante. «Vale, joder. Pero que sea rápido». 1 hora después estaba en la plaza del pueblo, donde se alzaba la estatua de algún prócer local que nadie recordaba ya quién era. Los demás llegaron poco después. Elena con su Honda Civic rojo, Paula en su Yamaha negra, Cristo en el Seat de su padre, y Jaime caminando desde su casa con una mochila al hombro. «¿Qué es tan importante que no podía esperar al fin de semana?», preguntó Paula, quitándose el casco y sacudiendo su melena negra. Dani nos miró a todos con esa sonrisa que ponía cuando había descubierto algo que iba a cambiar nuestras vidas. «He encontrado el sitio perfecto para la fiesta definitiva», dijo. «Pero tenéis que verlo para creerlo. Seguidme». Subimos todos a los coches y seguimos a Dani por la carretera que salía del pueblo hacia el norte. Después de unos 20 minutos conduciendo por carreteras cada vez más estrechas, se detuvo junto a un bosque de pinos y encinas, donde apenas había sitio para aparcar. «¿En serio?», protestó Elena, mirando el bosque espeso que se extendía ante nosotros. «¿Vamos a hacer senderismo con este calor?». «Confiad en mí», respondió Dani, echándose una mochila al hombro. «Esto merece la pena». Nos adentramos en el bosque siguiendo lo que apenas era un sendero de cabras. El aire era más fresco bajo los árboles, pero la humedad lo hacía pegajoso. Después de caminar unos 10 minutos, Dani se detuvo junto a un grupo de árboles que parecían haber crecido de forma extraña. «Mirad esto», dijo, señalando hacia adelante. Tenía razón en que era raro. Había una hilera de árboles perfectamente alineados, como si alguien los hubiera plantado a propósito. 4 hileras paralelas de pinos, demasiado rectas para ser naturales. «¿Y?», preguntó Paula, encendiéndose un cigarro. «Son árboles». «Mirad más allá», insistió Dani. Cuando pasamos entre los árboles, vimos lo que había encontrado. Era claramente un camino, aunque la naturaleza había empezado a reclamarlo. Había sitio suficiente para que pasara un coche, y aunque estaba lleno de raíces y maleza, se veía que había sido una carretera en el pasado. «¿A dónde lleva?», preguntó Cristo. «Esa es la sorpresa», respondió Dani. «Ayer solo llegué hasta aquí, pero tengo la corazonada de que lleva a algo increíble». Empezamos a caminar por el sendero oculto. Era más largo de lo que esperábamos. Tardamos casi 1 hora en llegar al final, y cuando lo hicimos, todos nos quedamos con la boca abierta. En un claro rodeado de árboles centenarios, medio enterrado en una colina, asomaba la entrada a lo que parecía un túnel enorme. Era circular, de unos 4 metros de diámetro, hecho de metal oxidado pero sorprendentemente bien conservado. «Joder», murmuró Elena. «¿Qué es esto?». «Parece un túnel de metro», dijo Jaime, ajustándose las gafas. «Pero en medio del bosque». Me acerqué a examinar la entrada. El metal tenía una pátina de óxido que le daba un color marrón rojizo, pero la estructura parecía sólida. Dentro, el túnel se perdía en la oscuridad. «Debe ser de la época de Franco», dijo Cristo.
Mi abuelo me contó que durante la guerra construyeron túneles y búnkers por toda España. Sea lo que sea, dijo Paula, tirando la colilla al suelo. Es perfecto para una fiesta. ¿Imagináis la acústica que tendría aquí dentro con música a todo volumen? Era verdad. El túnel era enorme. Podrían caber fácilmente 100 personas, y estaba lo suficientemente lejos de cualquier casa como para que nadie oyera nada. ¿Entramos a echar un vistazo?, preguntó Dani. Está oscuro como boca de lobo, protestó Jaime. Ni siquiera sabemos si es seguro. Por eso volvemos mañana con linternas, dijo Elena. Pero sí, definitivamente tenemos que explorarlo. Acordamos volver al día siguiente con equipo de exploración. Mientras volvíamos al pueblo, no podía quitarme una sensación extraña de encima. El túnel me había puesto los pelos de punta, aunque no sabía exactamente por qué. Esa noche tuve pesadillas sobre espacios cerrados y algo que me perseguía en la oscuridad. Al día siguiente nos reunimos a las 5 de la tarde, cuando el calor empezaba a aflojarse. Esta vez habíamos venido preparados: linternas, cuerdas, botiquín de primeros auxilios y hasta cascos que Cristo había cogido prestados de la obra donde trabajaba. Parecemos espeleólogos profesionales, bromeó Paula mientras se ajustaba el casco. Jaime había traído una mochila que parecía que se fuera de expedición al Himalaya. Nunca se sabe qué nos podemos encontrar ahí dentro, murmuró, comprobando por tercera vez que llevaba pilas de repuesto. El camino hasta el túnel se nos hizo más corto esta vez, ahora que sabíamos dónde íbamos. Cuando llegamos al claro, el túnel parecía aún más imponente que el día anterior. La entrada era como la boca de algún monstruo metálico esperando a devorarnos. ¿Quién va primero?, preguntó Elena. Como había sido mi idea volver con equipo, me tocaba liderar. Encendí mi linterna LED y me adentré en el túnel, con los demás siguiéndome de cerca. El interior era impresionante. Las paredes eran de metal corrugado, y aunque había algo de óxido, la estructura parecía sólida. El suelo estaba sorprendentemente limpio, solo con algo de agua estancada aquí y allá. «Esto es muchísimo más largo de lo que pensaba», dijo Cristo, después de que lleváramos caminando unos 5 minutos. Tenía razón. El túnel se extendía hacia adelante más de lo que nuestras linternas podían iluminar. Calculé que tendría al menos 500 metros de largo. «Mirad esto», dijo Elena, iluminando algo en la pared. Había una placa metálica con símbolos y números que ninguno de nosotros pudo descifrar. Parecían códigos militares o algo así. Seguimos avanzando hasta que llegamos al fondo del túnel. Allí nos esperaba una sorpresa. Una pared metálica con otra placa llena de símbolos extraños. Y en el suelo, una trampilla circular con una rueda para abrirla. «¿Qué coño es eso?», murmuró Paula. «Parece la entrada a un submarino», dijo Jaime, iluminando la trampilla con su linterna. Me agaché junto a la trampilla y examiné el mecanismo. La rueda estaba rígida por el óxido, pero parecía que se podía mover. «¿Pensáis que deberíamos abrirla?», pregunté. «Joder, sí», respondió Dani inmediatamente. «Esto va a ser la historia más guay que contemos en nuestra vida». Elena y Paula parecían menos convencidas, pero finalmente accedieron. Entre Cristo y yo conseguimos hacer girar la rueda. Se movía con dificultad, chirriando como si no la hubieran abierto en décadas. Cuando finalmente la trampilla se abrió, nos golpeó una bocanada de aire viciado que hizo que Paula se apartara tapándose la nariz. «Joder, huele que te cagas», protestó. «Será por estar cerrado tanto tiempo», dije, aunque el olor me recordaba a algo más siniestro que el aire estancado. Esperamos unos minutos a que se ventilara, y después Elena se asomó con su linterna. «Hay una escalera», anunció. «Baja bastante». «¿Vamos?», pregunté, aunque una parte de mí esperaba que dijeran que no. Todos asintieron, aunque Jaime parecía que se iba a poner enfermo. Bajé yo primero. La escalera era metálica y estaba firmemente sujeta a la pared. Bajé despacio, contando los peldaños. 1, 2, 5, 10. Cuando llegué al 20,
Mis pies tocaron suelo sólido. ¿Todo bien?, gritó Elena desde arriba. Sí, ya estoy abajo, respondí, iluminando lo que me rodeaba. Estaba en un pasillo de paredes metálicas, mucho más moderno que el túnel de arriba. Había paneles de control en las paredes, y sorprendentemente, cuando toqué un interruptor, se encendieron algunas luces fluorescentes. Tíos, esto todavía tiene electricidad, grité hacia arriba. Uno a uno, mis amigos fueron bajando la escalera. Cuando estuvimos todos abajo, Elena cerró la trampilla desde dentro. Espera, dijo Jaime con voz nerviosa. ¿Cómo sabemos que podemos volver a abrirla desde aquí? Elena probó el mecanismo desde dentro. Para nuestro alivio, funcionaba perfectamente. Tranquilo, Jaime. No nos vamos a quedar atrapados, le dijo. Empezamos a explorar lo que claramente era algún tipo de instalación subterránea. Había pasillos que llevaban a salas llenas de equipos que no supimos identificar, oficinas con mesas y sillas cubiertas de polvo, y paneles de control por todas partes. Esto parece un búnker militar, dijo Cristo, examinando lo que parecía ser un mapa de la zona en una de las paredes. En una de las paredes encontramos un plano de la instalación. Era enorme, 5 plantas subterráneas, con docenas de habitaciones diferentes. Mirad, dijo Elena, señalando el plano. Esto pone que hay un comedor en la 3ª planta. Si este sitio es tan grande, el comedor debe de ser perfecto para una fiesta. La idea de una fiesta subterránea en un búnker militar abandonado nos emocionó a todos. Sería única en la historia de Valdehierro. Decidimos explorar planta por planta. La primera y la segunda eran principalmente oficinas y salas de reuniones. Aburridas, pero en buenas condiciones. Podríamos usar algunas habitaciones como, digamos, espacios más íntimos durante las fiestas. Fue cuando llegamos a la 3ª planta, cuando todo cambió. Capítulo 4. Los horrores del búnker. La puerta de la 3ª planta se abrió con un chirrido metálico que nos puso los pelos de punta. Inmediatamente nos golpeó un olor nauseabundo, mucho peor que el aire viciado que habíamos percibido arriba. Joder, ¿qué es esa peste?, murmuró Paula, tapándose la nariz con la camiseta. Elena enfocó su linterna hacia el interior y se quedó paralizada. Álvaro, susurró con voz temblorosa, creo que deberías ver esto. Me acerqué y dirigí mi linterna hacia donde apuntaba la suya. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. En el suelo, justo delante de la puerta, había 3 esqueletos humanos. No eran esqueletos de museo o de clase de anatomía. Eran reales, con jirones de ropa aún adheridos a los huesos, y estaban en posiciones que sugerían que habían muerto tratando de escapar de algo. Pero eso no era lo peor. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que no costaba mucho identificar como sangre seca. Había marcas de manos por todas partes, como si la gente hubiera tratado de agarrarse a las paredes mientras algo los arrastraba. «Vámonos de aquí», murmuró Jaime, retrocediendo hacia la escalera. «Vámonos ahora mismo». Paula ya había empezado a subir corriendo, y la oímos vomitar en algún punto del camino hacia arriba. Pero yo no podía moverme. Estaba fascinado y horrorizado a la vez por lo que veía. ¿Qué había pasado aquí? ¿Cuándo había pasado? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía nada de esto? «Álvaro, vámonos», insistió Elena, tirándome del brazo. «Espera», dije, adentrándome en el pasillo a pesar del olor y de las protestas de mis amigos. «Tengo que ver qué más hay». Elena me siguió, aunque era evidente que no quería hacerlo. Cristo y Dani se quedaron en la entrada, iluminando el pasillo para nosotros. Jaime había desaparecido. Probablemente había subido a encontrarse con Paula. El pasillo estaba lleno de esqueletos. No 3 o 4, sino docenas. Hombres, mujeres, algunos que por el tamaño parecían niños. Todos en posiciones que sugerían pánico, terror, una muerte violenta. «¿Qué coño pasó aquí?», susurré. Llegamos al final del pasillo y encontramos el comedor. Era una sala enorme con mesas y sillas volcadas por todas partes.
Más esqueletos, más manchas de sangre, más signos de pánico y violencia. En una de las mesas encontré algo que hizo que se me encogiera el estómago. Era una bata de laboratorio con una identificación aún visible. Doctor Antonio Vázquez, hematólogo. Elena, dije, enseñándole la identificación. ¿Vázquez no es tu apellido? Elena se acercó y se quedó pálida al ver la tarjeta. Es el apellido de mi madre. Pero no puede ser. Mi familia nunca... No terminó la frase, pero yo sabía lo que estaba pensando. ¿Era posible que hubiera una conexión familiar con este lugar? Un ruido desde arriba nos hizo levantar la vista. Pasos rápidos y voces nerviosas. «¡Álvaro! ¡Elena!», gritaba Dani. «Tenéis que subir aquí ahora». Corrimos de vuelta hacia la escalera, donde encontramos a Cristo con cara de pánico total. «¿Qué pasa?», pregunté. «Paula y Jaime han subido a intentar abrir la trampilla», explicó Cristo rápidamente. «Dicen que tienen que salir de aquí ya, pero nosotros tenemos que bajar». «¿Bajar? ¿Estás loco?». «En el plano pone que hay una salida de emergencia en la 5ª planta», dijo Dani, enseñándome el diagrama que había arrancado de la pared. «Si nos vamos por donde hemos venido, tendremos que pasar por todas esas cosas otra vez». Tenía lógica. Además, yo tenía una curiosidad mórbida por descubrir qué más había en este lugar maldito. «Vale», dije, «pero nos mantenemos juntos, y si la cosa se pone fea, salimos corriendo». Elena asintió, aunque era evidente que habría preferido largarse por donde habíamos venido. Bajamos a la 4ª planta, que resultó ser más de lo mismo. Pasillos llenos de esqueletos y signos de violencia. Pero fue en la 5ª planta donde encontramos algo que cambió nuestra comprensión de lo que había pasado aquí. La 5ª planta era diferente. Estaba sumida en una oscuridad total, y cuando probé los interruptores, no pasó nada. «Se ve que no llegué a encender toda la instalación», murmuré, sacando mi linterna. Elena se agarró de mi brazo mientras avanzábamos por el pasillo en penumbra. Nuestras linternas creaban círculos de luz que bailaban por las paredes metálicas. A diferencia de las plantas superiores, aquí apenas había esqueletos. Solo vimos 1 o 2 en las habitaciones cercanas a la entrada, pero a medida que avanzábamos hacia el centro de la planta, el lugar parecía estar limpio. Las habitaciones que fuimos abriendo estaban llenas de maquinaria extraña. Equipos que nunca habíamos visto, con tubos, cables y pantallas que parecían sacados de una película de ciencia ficción. «¿Para qué coño servía todo esto?», murmuró Dani. «No tengo ni idea», respondí, «pero me da muy mala espina». Llegamos finalmente a una sala central enorme. Era circular, con el techo perdido en las alturas, y en el centro había algo que hizo que se nos cortara la respiración. Era una máquina gigantesca, del tamaño de una habitación pequeña. Tenía forma cúbica, con cientos de tubos y cables conectados a ella, y en el centro había un panel de cristal rojo que parecía una ventana hacia el interior. Delante de la máquina había una estación de control con docenas de pantallas, teclados, palancas y botones. Y sentado en una silla frente a la estación de control había un esqueleto con un agujero de bala en el cráneo y una pistola todavía en la mano huesuda. «Alguien se pegó un tiro aquí mismo», susurró Elena. Me acerqué a examinar la máquina más de cerca. No tenía ni idea de qué era o para qué servía, pero emanaba una sensación de maldad que me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando Elena, que había estado buscando interruptores de luz, encontró uno y lo accionó. La habitación se llenó de luz de neón, y la máquina empezó a emitir un zumbido bajo. «Sistema activándose», anunció una voz electrónica que resonó por toda la habitación. «Preparando secuencia de inicio». El pánico me atravesó como un rayo. «Elena, apaga eso», grité, corriendo hacia el interruptor. Pero era demasiado tarde. La máquina había empezado a funcionar, y luces rojas empezaron a parpadear por toda la instalación. «Secuencia iniciada», continuó la voz. «Tiempo estimado para activación completa.
5 minutos. Una alarma empezó a sonar por todo el búnker, un sonido estridente que nos perforó los tímpanos. «Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo», gritó Cristo por encima del ruido. Empezamos a correr hacia las escaleras, pero cuando llegamos a la 4ª planta nos encontramos con Dani, que venía corriendo hacia nosotros con cara de terror absoluto. «¡Hay algo más aquí!», gritó. «¡Algo que no es humano!». «¿De qué coño hablas?», le grité de vuelta. Después de que se encendiera la alarma, vi algo moviéndose en una de las habitaciones. Tenía cara blanca y dientes como cuchillos. No esperé a oír más. Agarré a Elena de la mano y corrimos hacia las escaleras. Subimos los 5 pisos como si nos fuera la vida en ello, que probablemente era el caso. Cuando llegamos a la planta baja, encontramos a Paula y Jaime esperándonos junto a la trampilla abierta. «¡Por fin!», gritó Paula. «Venga, subid ya». 1 a 1. Trepamos por la escalera hacia el túnel. Jaime fue el último, y cerró la trampilla tras de sí. Pero incluso desde el túnel, podíamos oír la alarma sonando bajo nuestros pies, amortiguada por el metal pero claramente audible. «Tenemos que salir de aquí», dije. «Si esa cosa, sea lo que sea, sale de ahí abajo». No terminé la frase. No hacía falta. Corrimos por el túnel como poseídos, tropezando en la oscuridad, nuestras linternas creando sombras danzantes en las paredes metálicas. Cuando salimos al bosque, el aire fresco de la tarde nos supo a gloria. Pero no nos detuvimos hasta llegar a los coches. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Habíamos quedado en no hablar de lo que habíamos visto hasta reunirnos al día siguiente. Pero yo me pasé toda la noche dando vueltas en la cama, reviviendo las imágenes de esos esqueletos, esa máquina diabólica, y lo que fuera que Dani había visto en las sombras. Al día siguiente nos juntamos en el bar de Don Tomás. Era temprano, así que estábamos solos. Pedimos café y nos sentamos en la mesa del fondo, lejos de oídos indiscretos. «Muy bien», dije, mirando las caras demacradas de mis amigos. «Tenemos que decidir qué vamos a hacer». «¿Hacer?», preguntó Paula, encendiendo su 3er cigarro de la mañana. «Lo que vamos a hacer es olvidarnos de que ese sitio existe y no volver jamás». «No podemos hacer eso», protesté. «Hay decenas de esqueletos ahí abajo, familias enteras que desaparecieron. Tenemos que decírselo a alguien». «¿A quién?», preguntó Jaime. «¿A la Guardia Civil? ¿Y les decimos qué? ¿Que hemos encontrado un búnker militar lleno de muertos y que hemos puesto en marcha una máquina diabólica?» Elena había estado en silencio toda la mañana, pero finalmente habló. «Tengo que contaros algo», dijo con voz temblorosa. «Anoche llamé a mi abuela materna. Le pregunté por el doctor Antonio Vázquez. Todos nos volvimos hacia ella. Era mi tío abuelo», continuó, «el hermano de mi abuelo. Desapareció en 1987 junto con toda su familia. Mi abuela me dijo que trabajaba para el gobierno en un proyecto clasificado, pero nunca supieron qué había pasado con él». 1987, repetí. «Eso significa que lo que vimos ahí abajo pasó hace más de 30 años. Cristo se inclinó hacia adelante. «Mi padre trabaja en el ayuntamiento», dijo. «Ayer por la noche estuve mirando los archivos viejos que tiene en casa. En 1987 desaparecieron 43 personas de Valdehierro y los pueblos de alrededor. Todo en el mismo mes». Un silencio pesado se instaló en la mesa. «La historia oficial», continuó Cristo, «es que hubo un accidente en una mina abandonada, que la gente cayó en pozos o se perdió en túneles, pero nunca encontraron ni un solo cuerpo, porque los cuerpos estaban en el búnker», murmuré. Dani, que había estado callado desde que llegamos, finalmente levantó la vista. «Tengo que contaros lo que vi ayer», dijo con voz ronca. «Cuando se disparó la alarma y se encendieron todas las luces, vi algo salir de una de las habitaciones de la 4ª planta. Se detuvo y se pasó las manos por el pelo. No era humano. Tenía forma humana, pero la cara era completamente blanca, como de porcelana, y la boca, joder, tenía demasiados dientes.
dientes afilados como cuchillas. —¿Estás seguro de que no fue una alucinación? —preguntó Elena, con el susto y la adrenalina. —Estoy seguro —respondió Dani firmemente—, y cuando me vio, sonrió. Me sonrió, y empezó a caminar hacia mí. Paula apagó su cigarro con más fuerza de la necesaria. —Vale, ya está. No pienso volver a ese sitio nunca más. Y si tenéis 2 dedos de frente, vosotros tampoco. Pero no podemos simplemente ignorarlo, insistí. Esa máquina sigue funcionando. ¿Y si lo que mató a toda esa gente vuelve a salir? ¿Y si viene al pueblo? ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó Jaime. ¿Que bajemos ahí con crucifijos y agua bendita como en las películas? Podríamos llamar al ejército, sugerí. O a la policía científica. Alguien que sepa qué hacer con esto. Elena negó con la cabeza. Si llamamos a las autoridades, van a querer saber cómo lo hemos encontrado. Van a preguntarnos qué estábamos haciendo allí. Y cuando descubran que hemos activado esa máquina... No terminó la frase, pero todos entendimos la implicación. Podríamos enfrentarnos a cargos por allanamiento, por poner en peligro la seguridad pública, por Dios sabe qué más. Además, añadió Cristo, ¿quién nos va a creer? Somos 6 chavales de pueblo que se dedican a hacer botellón en sitios abandonados. El silencio se instaló de nuevo en la mesa. Por la ventana podía ver la vida normal del pueblo continuando como siempre. Don Tomás limpiando mesas, señoras mayores haciendo la compra, niños jugando en la plaza. Vida normal, inocente, ajena al horror que habíamos desatado en el bosque. «Hay algo más», dijo Elena de repente. Mi abuela me contó algo más sobre mi tío abuelo. Dijo que antes de desaparecer había empezado a comportarse de forma extraña. Hablaba de experimentos importantes y de abrir puertas a nuevas dimensiones. La familia pensó que estaba teniendo una crisis nerviosa. ¿Nuevas dimensiones?, repetí. ¿Cómo qué? ¿Ciencia ficción? No lo sé, respondió Elena. Pero, ¿y si esa máquina no era solo algún tipo de arma? ¿Y si era algo más... extraño? La puerta del bar se abrió, y entró don Tomás con una caja de botellas. Nos saludó con la cabeza y empezó a colocar las botellas en el estante. Esperamos a que terminara y se fuera a la cocina antes de continuar hablando. Escuchad, dije finalmente. Creo que tenemos que volver. Todos me miraron como si hubiera perdido el juicio. ¿Estás loco?, siseó Paula. No para explorar, me apresuré a explicar. Para apagar esa máquina, para cerrar lo que sea que hayamos abierto. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso?, preguntó Jaime. No sabemos ni qué es esa cosa. En el panel de control había botones, recordé. Tiene que haber alguna forma de pararla. Dani negó con la cabeza violentamente. Ni de coña. No pienso volver ahí abajo con esa cosa suelta. ¿Y si no volvemos y lo que sea que hay ahí decide salir?, repliqué. ¿Y si viene al pueblo? ¿Y si los niños que juegan en el bosque se acercan demasiado al túnel? Eso los hizo callarse. Todos habíamos crecido jugando en esos bosques. Conocíamos a todos los niños del pueblo. Elena fue la primera en hablar. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Nada de ir desarmados como ayer. ¿Armas?, preguntó Cristo. ¿Qué tipo de armas? Mi padre tiene escopetas de caza, dijo Paula. Y mi hermano mayor es policía nacional. Tiene una pistola reglamentaria. No podemos robar armas a un policía, protestó Jaime. ¿Tienes una idea mejor?, le espetó Paula. Pensé un momento. La ferretería de mi tío tiene lanzallamas para quemar malas hierbas, dije. Y en el taller de Dani hay suficientes herramientas para abrir lo que sea. Dani asintió lentamente. Vale, pero si vamos a hacer esto lo hacemos rápido. Entramos, apagamos la máquina y salimos. Sin exploraciones, sin curiosidades. ¿Y si no podemos apagarla?, preguntó Elena. Entonces la rompemos, respondió Cristo con una determinación que no le había visto nunca. Acordamos encontrarnos esa misma noche a las 11 en la plaza del pueblo. Cada uno traería lo que pudiera conseguir, sin levantar sospechas.
Mientras salía del bar y me dirigía hacia casa, no pude evitar mirar hacia el bosque que se alzaba al norte del pueblo. En algún lugar entre esos árboles, una máquina diabólica seguía funcionando, y algo que no debería existir esperaba en la oscuridad. Esa noche íbamos a volver al infierno. A las 11 en punto estábamos todos en la plaza, cargados como si fuéramos a la guerra. Paula había conseguido una escopeta de su padre y una caja de cartuchos. Cristo llevaba un mazo de demolición y una palanca del tamaño de una lanza. Jaime había traído una linterna halógena tan potente que parecía un foco de cine. Yo llevaba el lanzallamas de mi tío, junto con un bidón de combustible, y Elena había conseguido un kit de primeros auxilios profesional del hospital donde trabajaba su madre. Dani era el que estaba peor equipado. Solo llevaba un martillo y un destornillador industrial, pero era el que mejor conocía el camino al búnker. ¿Estamos todos seguros de esto?, pregunté una última vez, mientras cargábamos el equipo en la furgoneta de Cristo. Nadie respondió, pero nadie se fue tampoco. El viaje hasta el bosque se hizo en silencio absoluto. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, probablemente preguntándose si íbamos a volver vivos de esta aventura. Cuando llegamos al claro donde estaba la entrada del túnel, la primera cosa que notamos fue el sonido. Un zumbido bajo, casi subsónico, que parecía venir desde las profundidades de la tierra. «La máquina sigue funcionando», murmuró Elena. «Y cada vez más fuerte», añadió Dani. Nos adentramos en el túnel con las armas preparadas. El zumbido se hacía más intenso a medida que avanzábamos, y cuando llegamos a la trampilla, era tan fuerte que podíamos sentirlo vibrar en nuestros huesos. «¿Creéis que sigue ahí abajo esa cosa?», susurró Jaime. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondí, empuñando el lanzallamas. Abrimos la trampilla y bajamos uno a uno. Esta vez, Paula iba primera con la escopeta preparada, seguida de Cristo con su mazo. Yo iba tercero con el lanzallamas, luego Elena con el botiquín, Dani con sus herramientas, y Jaime cerraba la marcha con la linterna potente. La planta baja estaba tal como la habíamos dejado, pero las luces fluorescentes parpadeaban de forma siniestra, y el zumbido de la máquina era tan fuerte que tuvimos que gritarnos para oírnos. «¡Vamos directos a la quinta planta!», grité. «Nada de detenernos a explorar». Pero cuando llegamos a las escaleras que llevaban a la tercera planta, nos encontramos con algo que nos paró en seco. Los esqueletos habían desaparecido. El pasillo que habíamos visto ayer lleno de huesos y restos humanos estaba ahora completamente limpio. Las manchas de sangre en las paredes también habían desaparecido. «¿Qué coño?», murmuró Paula. «Sigamos», gritó Cristo. «Sea lo que sea que haya pasado aquí, no queremos saberlo». Corrimos escaleras abajo hacia la quinta planta. El zumbido era ahora ensordecedor, y las luces parpadeaban tan rápido que parecía una discoteca satánica. Cuando llegamos a la sala central, vimos que la máquina había cambiado. El panel de cristal rojo ahora brillaba con una luz cegadora, y los tubos que la conectaban con las paredes pulsaban con una energía que parecía viva. El esqueleto que había estado sentado frente a los controles ya no estaba allí. «Elena», gritó Dani, señalando hacia los controles. «Tienes que apagarla». Elena corrió hacia el panel de control, pero cuando llegó allí, se quedó paralizada. «No sé qué botones», gritó. «Hay cientos de controles». Fue entonces cuando lo vimos. En una de las esquinas de la sala, medio oculto entre las sombras, había algo que nos observaba. Era alto, delgado, y aunque tenía forma humana, había algo terriblemente antinatural en la forma en que se movía. Cuando salió a la luz, vimos lo que Dani había descrito: piel blanca como porcelana, ojos completamente negros, y una boca llena de dientes afilados como navajas. Pero lo peor era que sonreía. «Bienvenidos de vuelta», dijo con una voz que sonaba como cristales rotos. «He estado esperándoos». Paula no dudó ni un segundo. Levantó la escopeta y disparó.
Los perdigones atravesaron la criatura como si fuera humo, sin causarle daño aparente. Pero su sonrisa se hizo aún más amplia. «Las balas no me pueden hacer daño», dijo, dando un paso hacia nosotros. «He trascendido la carne mortal hace mucho tiempo». «Elena», grité. «Rompe los controles. Lo que sea». Elena empezó a golpear botones y palancas al azar. Algunas luces cambiaron de color, pero la máquina siguió funcionando. La criatura dio otro paso hacia nosotros, y fue entonces cuando noté algo en el suelo. Había más esqueletos en la sala, pero estos eran diferentes. Parecían más recientes y llevaban ropa moderna. «Los últimos que encontraron este lugar», dijo la criatura, siguiendo mi mirada. «Hace apenas unas semanas. Turistas de Madrid, creo. Vinieron de camping y se perdieron en el bosque». Cristo rugió de rabia y corrió hacia la criatura con su mazo en alto. El mazo pasó a través de ella como si no existiera, pero cuando la criatura lo tocó, Cristo se desplomó al suelo gritando de dolor. «¡Cristo!», gritó Elena, pero no se apartó de los controles. Empuñé el lanzallamas y apunté hacia la criatura. «A ver si esto te gusta», grité, y apreté el gatillo. Las llamas envolvieron a la criatura, y por primera vez, su sonrisa falló. Aulló de dolor y retrocedió, pero las llamas parecían pasarla de largo, como si no pudiera mantener una forma sólida. «Elena, date prisa», gritó Dani. «Lo estoy intentando», respondió ella, golpeando más controles. De repente, la máquina emitió un sonido diferente, un gemido metálico como si algo se estuviera rompiendo en su interior. «No», siseó la criatura. «No podéis pararla ahora. Estamos tan cerca». «¿Cerca de qué?», grité, manteniendo el lanzallamas apuntado hacia ella. «De abrir la puerta completamente, de traer a mis hermanos a este mundo». Elena encontró algo que parecía ser un interruptor maestro, y lo accionó. Inmediatamente, todas las luces de la sala se apagaron, y el zumbido de la máquina empezó a decrecer. «¡No!», aulló la criatura, y su forma empezó a volverse translúcida. «¡Ha funcionado!», gritó Elena. «La máquina se está apagando». Pero nuestra celebración duró poco. Del pasillo empezaron a llegar sonidos, pasos, arañazos en las paredes metálicas, y algo que sonaba como voces, susurrando en idiomas que no reconocí. «No están todos muertos», murmuró la criatura con su voz cada vez más débil. «Los que murieron aquí, algunos se quedaron». «Tenemos que salir de aquí ya», gritó Paula, ayudando a Cristo a levantarse. Corrimos hacia la salida, pero cuando llegamos a las escaleras, vimos que el camino estaba bloqueado. Había figuras en las sombras, formas que habían sido humanas pero que ahora eran algo más. Esqueletos que caminaban, cadáveres a medio descomponer que se movían con propósito. «Por aquí», dijo Elena, señalando una señal de salida de emergencia que habíamos pasado por alto antes. Seguimos la señal a través de un pasillo que no habíamos explorado antes. Condujo a una escalera que subía directamente hacia arriba, mucho más empinada que las escaleras normales. Subimos como alma que lleva el diablo, con los sonidos de persecución cada vez más cerca detrás de nosotros. La escalera parecía interminable, pero finalmente llegamos a una trampilla en el techo. Dani la abrió de una patada, y salimos a un claro en el bosque que no reconocimos. Estábamos a varios kilómetros del túnel original, en una parte del bosque donde nunca habíamos estado. Pero no importaba. Estábamos fuera. Estábamos vivos. Y según los sonidos que venían de abajo, la máquina se había apagado completamente. «¿Está todo el mundo bien?», pregunté, haciendo recuento. Cristo tenía una marca extraña en el brazo donde la criatura lo había tocado, como una quemadura de hielo. Pero aparte de eso, todos estábamos enteros. Cerramos la trampilla de emergencia y la cubrimos con hojas y ramas. Luego nos alejamos del lugar lo más rápido posible. Han pasado 2 semanas desde nuestra segunda visita al búnker, y las cosas en Valdehierro han estado extrañas. Primero,
3 días después de nuestra aventura, un equipo de ingenieros del gobierno apareció en el pueblo sin avisar. Dijeron que estaban haciendo inspecciones rutinarias de instalaciones militares abandonadas en la zona. Se quedaron una semana, y cuando se fueron, habían sellado la entrada al túnel con hormigón. Segundo, Elena descubrió más información sobre su tío abuelo. Resulta que el doctor Antonio Vázquez no era solo hematólogo, sino que trabajaba en un proyecto militar ultrasecreto llamado Puerta Dimensional. Su objetivo era, literalmente, abrir portales a otras dimensiones. El proyecto fue cancelado abruptamente en 1987, después de lo que los documentos describen como un incidente catastrófico con múltiples bajas. Los supervivientes del proyecto fueron trasladados a otras instalaciones, y el búnker fue sellado y clasificado como zona restringida permanente. Tercero, y esto es lo que más me inquieta, han empezado a desaparecer personas. No del pueblo directamente, sino turistas y excursionistas que vienen a hacer rutas por el bosque. En las últimas 2 semanas, la Guardia Civil ha registrado 4 desapariciones. Todos eran grupos pequeños que vinieron a hacer senderismo y nunca regresaron a sus hoteles. Las autoridades lo achacan a la peligrosidad del terreno montañoso y a la inexperiencia de los visitantes urbanos. Pero yo sé la verdad. Ayer por la noche, Cristo me llamó temblando de miedo. Había ido a comprobar si el hormigón que pusieron los ingenieros seguía intacto. Estaba agrietado, no completamente roto, pero había fisuras por las que se filtraba una luz roja pulsante, y podía oír ese zumbido familiar viniendo desde abajo. La máquina se había vuelto a encender sola. Elena ha estado investigando más sobre el proyecto de su tío abuelo, y lo que ha descubierto nos ha helado la sangre. El incidente catastrófico de 1987 no fue el primero. Ha habido al menos 3 intentos de sellar esa instalación desde 1950, y cada vez, después de unos años, la actividad vuelve a empezar. Según los documentos que Elena ha conseguido a través de contactos de sus padres en el hospital, la máquina no solo abría portales a otras dimensiones, sino que creaba una especie de punto de anclaje para entidades que no pueden existir en nuestro mundo de forma natural. Pero una vez que el portal se abre la primera vez, deja una marca permanente en la realidad. Aunque lo cierres, la herida nunca cicatriza del todo, y esas criaturas siguen intentando volver. Paula ha decidido irse del pueblo. Se va mañana a Madrid con su hermano policía, y dice que no piensa volver nunca. Jaime también se ha largado. Sus padres lo han enviado a casa de unos tíos en Valencia después de que empezara a tener pesadillas todas las noches. Pero el resto de nosotros no podemos irnos. No podemos dejar que esa cosa siga cobrándose víctimas inocentes. Elena cree que tiene la solución. Ha encontrado referencias a un protocolo de sellado permanente que requiere sacrificar la instalación completa. Básicamente, colapsar todo el búnker con explosivos militares para enterrar la máquina tan profundo que nunca pueda volver a activarse. El problema es que necesitaríamos ayuda oficial y nadie nos va a creer. Somos 6 chavales de pueblo que afirman haber descubierto un portal dimensional. Pero esta mañana ha pasado algo que lo cambia todo. Elena ha recibido una llamada de su madre. Un hombre del Ministerio de Defensa ha aparecido en el hospital preguntando por ella específicamente, queriendo saber si había estado en contacto con documentación clasificada relacionada con su tío abuelo. Nos han estado vigilando. Puede que después de todo, alguien del gobierno sepa exactamente lo que está pasando aquí. Y si es así, puede que tengamos una oportunidad de parar esto de verdad, para siempre. Mañana vamos a reunirnos con ese hombre del ministerio. Elena le ha dicho que sí, que tenemos información sobre el proyecto Puerta Dimensional y que sabemos dónde está la instalación. Espero que estemos haciendo lo correcto. Si algo nos pasa, si desaparecemos como esos turistas, al menos estas páginas quedarán como prueba de lo que realmente está pasando en Valdeguierro. A cualquiera que lea esto,
Manteneos alejados del bosque norte del pueblo. No importa lo que os digan las autoridades sobre accidentes de montaña o turistas despistados. La verdad es mucho más horrible, y está esperando bajo tierra, con paciencia infinita.